Ok, soy el profesor Raúl Vega Muñoz de clases de matemáticas.org. Vamos a continuar con el tema de la línea recta. La línea recta, hemos hablado acerca de las cuatro diferentes tipos de rectas que existen, que son las horizontales, verticales, oblicuas, oblicuas crecientes y oblicuas decrecientes. ¿Cómo distinguir las rectas verticales de las horizontales y de las oblicuas? Por ejemplo, nos dice aquí que una recta horizontal es una ecuación de primer grado con una variable. De primer grado porque es de exponente uno, o sea, porque encima de la y tenemos un exponente uno, aunque no se vea, aunque el uno no aparezca, pero ya sabemos que ahí hay un uno. Entonces sería y igual a 4, es un ejemplo de ecuación de una recta de tipo horizontal. Acuérdate que las rectas horizontales solo tienen una variable y esa variable es la y. Esta recta también se puede representar como y menos 4 igual a 0. Es lo mismo. Esta flecha nos está indicando que es la misma ecuación, que solamente se transformó. ¿Cómo se transformó? Este 4 que está sumando pasa restando. Y menos 4 igual a 0. Aquí tenemos otro ejemplo, mira, y igual a menos 4. Si el 4 lo pasamos hacia la izquierda, pasa como y más 4 igual a 0. Y listo. Pero también, ahora observa este otro ejemplo, mira, y igual a 4 tercios. Y igual a 4 tercios es una recta horizontal. ¿Por dónde pasa? Pasa por el valor 4 tercios del eje Y. O sea que si lo dibujamos, se vería algo así como, mira, aquí está el 1 y 4 tercios significa que son 3 tercios de la primera unidad, aquí está el 1, más un tercio de la siguiente unidad, ¿no? Entonces serían 4 tercios. ¿De acuerdo? Por ahí pasa la recta horizontal. Es una recta horizontal que pasa por el valor 4 tercios del eje Y. Y igual a 4 tercios. Esta ecuación se puede representar también de esta manera. Observa el 3. El 3 que está aquí abajo, dividiendo, pasaría multiplicando a la Y. Y entonces nos quedó como 3Y igual a 4. Es la misma ecuación. Y luego observa todavía el 4 que estaba del otro lado, lo pasamos hacia la izquierda, restando. Y queda como 3y menos 4 es igual a 0. Compara estas dos ecuaciones que ves aquí. Esta ecuación y esta ecuación. Se ven completamente distintas. Y sin embargo, es la misma ecuación. Solo que está representada de dos formas distintas. Es la misma gráfica que estamos viendo aquí. Esta es la gráfica de esa ecuación. No importa cómo representes la ecuación, es la misma gráfica. Bien, esta gráfica entonces sería de la ecuación que estamos viendo. Bien, permítame un segundo. Excelente. Seguimos. Miren, lo mismo pasó con la siguiente ecuación, que dice 6y menos 3 es igual a 0. Aquí no sabemos qué forma tiene. Lo único que sabemos es que tiene una sola variable, que es la y. Eso ya nos orienta para saber que es una recta de tipo horizontal. Pero ¿por dónde pasa? ¿A qué altura del eje Y pasa? Si vemos la ecuación así como está representada, no tenemos ni idea de por dónde está pasando esta recta. ¿De acuerdo? Sabemos que es horizontal. Podría ser así, así o así. No sabemos cuál exactamente. ¿En qué lugar del eje Y corta? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que modificarla para que tenga una forma en la cual yo entienda por dónde pasa exactamente. ¿Qué hacemos aquí? Observa el 3. Este 3, este término, que es un término independiente, lo pasamos hacia la derecha sumando y nos queda como 6y igual a 3. Y luego el 6 que está multiplicando a la y, lo pasamos dividiendo debajo del 3 y queda como y igual a 3 sextos. Pero 3 sextos se puede simplificar porque el 3 tiene tercera parte, que sería 1, y el 6 también tiene tercera parte, que sería 2. Nos queda como y igual a un medio. Ahora sí ya sé por dónde pasa, porque hace rato no sabía. Hace rato, viendo la ecuación, esta ecuación, no tenía yo ni la menor idea por dónde pasa. A pesar de que es la misma ecuación, esta y esta otra de aquí son idénticas. Bueno, son la misma, representada de dos formas distintas.
Pero la segunda forma, o sea, esta de aquí, sí nos dice exactamente por dónde pasa. Ayer mencionamos que cuando se encuentra la Y despejada, nos da más información. Esta se llama explícita, esta es la forma explícita. Y cuando no está despejada la Y, es implícita. Implícita no nos proporciona suficiente información. Tenemos que despejar la Y para que sepamos qué características tiene esta recta. Bien, ahora sí, ya puedo graficarla. Es una recta horizontal que pasa por el valor 1/2. Si aquí está un entero, aquí sería un entero, una unidad, entonces 1/2 sería aquí más o menos. Así que aproximadamente tendría esta forma. Esa sería aproximadamente la gráfica de la ecuación 6y menos 3 igual a 0, que también se puede representar como y igual a 1/2. Ahora sí se entiende. ¿Ves? Muy bien, seguimos. Imagínate que tienes que hacer la gráfica o relacionar esta ecuación con la gráfica que le corresponde. Tendrías que hacer esto, despejar la y. Observa los pasos. Primero, el 8 se pasa hacia la derecha como -8. Quedó aquí, ¿ya viste? Compáralo. Siempre en todas las ecuaciones, observa dónde está el signo igual. El 8 estaba del lado izquierdo, pasó hacia el lado derecho del signo igual, que aquí está el signo igual. El 8 quedó ahora del lado derecho, pasó con signo menos. 6 menos 8 nos da -2. En la siguiente ecuación tenemos -5y igual a -2. El -5 que está multiplicando la y pasa dividiendo debajo del -2 y queda como y igual a -2 entre -5. Menos entre menos es más, así que queda como y igual a 2/5. Ahora sí, está explícita, está despejada. Ahora sí sé por dónde pasa, porque aquí estaba muy engañosa la información, aquí no sabemos. No nos está dando nada de información. Muy bien, vamos a hacer la gráfica, por lo menos aproximadamente. Si son 2/5, quiere decir que está entre el 0 y el 1. Aquí está el 1. Si dividimos esto en quintos, sería 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y son 2/5, entonces estaría más o menos por aquí, en 2/5. Por ahí pasaría aproximadamente la recta. Más o menos al tanteo sería así, más o menos. Pero ya tenemos una idea mucho mejor, mucho más clara de la que teníamos hace rato. Y dice, nota, todas las rectas horizontales son paralelas al eje X. Todas las rectas horizontales son perpendiculares al eje Y. Aquí viene el concepto de paralelismo y perpendicularidad. Fíjate muy bien, estas dos rectas que estoy dibujando son paralelas. Son rectas que se encuentran todo el tiempo a la misma distancia. Después vamos a ver esto con más detalle, pero más o menos tenemos una idea de que son rectas paralelas. Se mantienen todo el tiempo a la misma distancia. Y además nunca se cruzan. Esas son rectas paralelas. En cambio, las rectas perpendiculares son las rectas que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Esas son rectas perpendiculares. Forman entre sí ángulos de 90 grados, como por ejemplo el eje X y el eje Y. Ellos son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Nos dice aquí esta frase que todas las rectas que son horizontales son paralelas al eje X. Es correcto, ¿no? O sea, aquí está el eje X y cualquier recta horizontal que yo dibuje es paralela al eje X. Obsérvalos. Aquí está la recta y aquí está el eje X. Son rectas paralelas. Pero también nos dice que toda recta horizontal es perpendicular al eje Y. Y aquí lo podemos ver. Esta recta que estoy señalando aquí, esta, es perpendicular al eje Y. Forma un ángulo de 90 grados. Este es el eje Y. Y este es el ángulo de 90 grados. La recta rosa es perpendicular al eje Y. Igual que el eje X, que también es perpendicular al eje Y. Debe de quedar muy claro eso. Y esto mismo se puede aducir al revés. Es decir, cuando hablamos de las rectas verticales, podemos decir que las rectas verticales son paralelas al eje Y, ¿no? Vamos a dibujar una recta vertical. Mira, esta recta de color naranja es paralela al eje Y, pero al mismo tiempo es perpendicular al eje X, porque forma un ángulo de 90 grados, este que estoy dibujando en color verde,
Es el ángulo de 90 grados entre la recta naranja y el eje X. ¿Ok? Cualquier recta vertical es perpendicular al eje X y al mismo tiempo es paralela al eje Y. Muy bien, continuamos. Continuamos. Dice, recta vertical, las ecuaciones de primer grado con una variable que tiene aquí la variable X. Dice, ejemplos. O sea, fíjate cómo la represento. Ve cómo la represento. Las rectas horizontales, aquí en forma general, las representamos como Y igual a C. Y igual a C, que significa Y igual a un número constante, o sea, cualquier número. Por ejemplo, Y igual a 4, Y igual a 4 tercios, Y igual a 8. Esta C representa cualquier constante, esa es una recta horizontal. Y una recta vertical la represento como X igual a C, donde la C es una constante, por ejemplo, X igual a 3, X igual a menos 5, X es igual a 5 séptimos, y aquí ya sabemos lo que se tiene que hacer. Hace rato no sabíamos, pero ahora sí. Observa, si te dan una ecuación como esta que estoy señalando en verde, no, esta ecuación no te dice nada de por dónde pasa. Lo único que puedes aquí deducir es que es una recta vertical, porque solo tiene la variable X. Y como solo tiene la variable X, es vertical, pero no sabemos por dónde pasa. No podrías graficarla ni relacionarla con la gráfica. No podrías hacer nada. Entonces lo que tendrías que hacer aquí es despejar la X. Ya que despejaste la X, por ejemplo aquí, observa todos los pasos. Son los mismos pasos que hace rato. El 6 pasó restando hacia la derecha, junto al 8. Menos 8 menos 6 nos da menos 14. Y el menos 2 que está multiplicando la X pasó dividiendo debajo del menos 14. Y nos queda X es igual a menos entre menos más. Y 14 entre 2, 7. Así que nos queda al final X igual a 7. Y ahora sí, ya puedo graficarla. Vamos a hacer la gráfica para que tengamos una mejor idea. X es igual a 7. Quiere decir que pasa por el valor 7 del eje X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos por aquí. Y más o menos la gráfica tendría esta forma. Así. X igual a 7. Compáralo con la ecuación que estaba al principio. La ecuación que estaba al principio no nos decía nada de información. Bien. Rectas oblicuas es una ecuación de primer grado con dos variables. Observa la diferencia. Es la ecuación de primer grado con una variable, las horizontales y verticales. Estas son de primer grado con dos variables. ¿De acuerdo? Las oblicuas siempre son ecuaciones de primer grado con dos variables. Dice aquí, ¿cómo trabajar con las ecuaciones de las rectas oblicuas? O sea, si se trata de rectas horizontales o verticales, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajar con las ecuaciones de las rectas oblicuas? La forma general, AX más BY más C igual a C. Esa se llama la ecuación en la forma general. Eso quiere decir que cuando está en forma general, tiene un término con X, un término con Y, un término independiente y el cero. Pero no quiere decir que siempre tenga que ser así. Observa. Por ejemplo, una ecuación general podría ser 2x menos 3y más 7 igual a 0. Voy a pausar tantito la grabación porque hay mucho ruido en la calle. Permítanme un segundo. Ok, entonces estábamos viendo que hay diferentes tipos de ecuaciones. Diferentes tipos de ecuaciones para representar las rectas oblicuas. O sea, una recta oblicua, recuerda que es así o así. Creciente o decreciente, respectivamente. Las rectas oblicuas crecientes o decrecientes se pueden representar mediante su forma general. No quiere decir que la ecuación general tenga que tener obligatoriamente los tres términos. Puede tener, por ejemplo, puede ser 2x menos 3y igual a 0. Es decir, que no está presente el término independiente. Y de todas maneras es una recta oblicua, porque tiene las dos variables, x y y. Pero definitivamente tienen que estar presentes las dos variables, aunque sea algo así tan sencillo como x más y igual a 0 o x más y igual a 1. Esas son rectas oblicuas. Y eso lo puedo deducir porque tiene las dos letras, x y y. Nada más están de primer grado. Grado 1, por eso se llama ecuación de primer grado con dos variables.
Y se puede representar de formas diferentes. Por ejemplo, 2x menos 3y más 4 igual a 0. Esta misma ecuación, yo puedo despejar la y. Si yo despejo la y, tendría lo siguiente. 3y es igual a 2x más 4. 3y igual a 2x más 4. Y el 3 que está multiplicando la y pasa dividiendo del otro lado. Y lo pongo debajo de este 2. Y debajo de este 4. Y quedaría como y igual a 2 tercios de x más 4 tercios. Cuando está en esta forma, se dice que está en la forma y igual a mx más b. Es la misma ecuación que aquí está en forma general. O sea, esta misma ecuación se está representando de dos formas distintas. Es la misma gráfica, es la misma recta, de dos formas distintas, de la forma general y de la forma pendiente ordenada de origen. Ahorita no te preocupes de cómo lo hice, lo vamos a explicar con mucho detalle. Ahorita solamente es como un panorama general de cómo es que una recta se puede representar de dos formas totalmente distintas. Y incluso de una tercera forma, que es la forma simétrica. La forma simétrica, un ejemplo de ecuación simétrica sería x sobre 3 más y sobre 5 igual a 1. Si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 5, 15. 15 por x sería 15x sobre 3 sería 5x. Después lo vamos a explicar con detalle. 15 por y entre 5 sería 15y entre 5, que nos daría 3y. Y esto es igual a 15. Y el 15 lo pasamos hacia la izquierda y como que queda como menos 15 igual a 0. Es la misma ecuación. Es la misma gráfica, representada de dos formas distintas, de forma simétrica y también de forma general. Y si despejo la y, podría obtener también la forma del medio, que es la forma y igual a mx más b, es decir, la forma pendiente ordenada de origen. Tres maneras distintas de representar la misma recta. Es la misma gráfica, representada de tres formas distintas. Incluso existe una cuarta forma. Esta cuarta forma que se llama la forma normal de la recta, la forma normal. Eso lo vamos a ver después. Ahorita no la mencionamos porque es un poco más. En realidad existe cuatro o incluso más formas de representar una recta. Hay paramétricas, etcétera. Aquí en geometría analítica solamente vamos a ver las cuatro. General, pendiente ordenada de origen, simétrica y normal. Eso la vamos a mencionar después. Aquí tenemos otro ejemplo, mira. 5x menos 6y más 8 igual a 0. Hice una transformación. Por ejemplo, aquí el 6 que estaba... Bueno, hice varias cosas. Aquí me salté varios pasos. Pero lo que hice al final es despejar la y. Y luego la separé en dos términos, y igual a 5 sextos de x más 4 tercios, cuando quedó en forma mx más b. O sea, aquí está esta ecuación en la forma y igual a mx más b. Esta se llama la forma pendiente ordenada al origen. Al principio estaba en su forma general, o sea, ax más by más c igual a 0. Generalmente las ecuaciones en forma general no nos da tanta información, por lo mismo de que está en una forma muy implícita, no está despejada. La y es la que nos interesa despejar. Y si está despejada la y, nos da más información, nos da información más útil. Este número que está aquí junto a la x, la clase pasada lo mencionamos, dijimos que esa es la pendiente, es la pendiente de la recta. No necesitas buscarla, ahí está, vale 5 sextos, está a simple vista. Si te preguntaran cuál es la pendiente de esta recta, es 5 sextos. ¿Y en dónde corta el eje Y? Eso se llama la ordenada de origen. Lo corta en el número 4 tercios. Pero acuérdate que ese número necesitamos completarlo o sea, las coordenadas del punto de intersección, que serían 0,4 tercios. Ayer mencionamos que sería 0, b. El valor de b, 0,4 tercios en este caso. El punto donde corta el eje Y sería 0,4 tercios. Si yo divido 4 entre 3, me da 1,3. O sea, 0,1,3 aproximadamente. Ahí es donde corta el eje Y. Eso se llama la ordenada al origen. Esta recta, así,
y igual a 7x menos 2, a simple vista yo te puedo decir la pendiente es 7. Es fácil, ¿no? Yo sé que si es positiva, también lo mencionamos ayer, cuando las pendientes son positivas son rectas oblicuas crecientes, que va así, hacia arriba. Si fuera menos 7, entonces sería oblicua decreciente. Solamente con ver este número de aquí, 5 sextos, a pesar de que es una fracción, es positivo. Significa que la recta es creciente. Entonces me da mucha más información la ecuación en la forma pendiente ordenada de origen. O sea, la forma y igual a mx más b me proporciona más información que la ecuación general. Entonces, ¿para qué existe la ecuación general? Es una buena pregunta. Es que la ecuación general se ocupa para otras muchas cosas más, para varias fórmulas que vamos a ver a lo largo de las clases. Por ejemplo, la distancia de un punto a una recta, solamente la puedes calcular con la ecuación general. No puedes usar otras ecuaciones. Distancia desde un punto hasta una recta. O distancia entre dos rectas, necesitaríamos esta fórmula, la pendiente ordenada al origen. Cada una de estas ecuaciones tiene algún tipo de aplicación especial. Por ejemplo, la simétrica. La ecuación simétrica, lo que nos da a simple vista nos da como valores la A y la B. Esos valores de abajo, A y B, son las intersecciones con los dos ejes, no solo con el eje Y, sino también con el eje X. Vamos a ver un ejemplo con la ecuación simétrica, aunque lo vamos a ver con más detalle, pero para que veas la utilidad de que haya diferentes tipos de ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación simétrica, si tuviéramos x sobre 3 más y sobre 5 igual a 1, está muy fácil. Significa que al eje x lo cortan el valor 3, 1, 2, 3, y al eje y lo cortan el valor 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la recta tendría esta forma. Ay, perdón, esta no es una recta, esto es un cuadrado. No, esta sería la recta, ahí está. Pasa por el 5 del eje y pasa por el 3 del eje X. Así de sencillo. Nos está dando prácticamente la gráfica. Basta con esos dos puntos para saber por dónde pasa bueno, por ver qué forma tiene la recta. No sabemos la pendiente, no sabemos la ecuación general, pero sí sabemos qué forma tiene. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien, entonces la ecuación simétrica nos podría dar una pista de la gráfica. Es una forma rápida de obtener la gráfica. Muy bien, aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, dice y igual a 2x. Ojo con esta ecuación. Y igual a 2x. A simple vista no parece que fuera una ecuación de una recta, pero sí lo es. Mira, tiene las dos variables. Y igual a 2x. Yo puedo pasar la x hacia la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Si paso la x hacia la izquierda, pasa restando. Porque queda como y igual a y menos 2x igual a 0. Queda igualando a 0. Y después de eso, acomodo los términos para que primero esté el de la x y después el de la y. Entonces nos quedaría menos 2x más y igual a 0. Esa ecuación ya por sí misma ya está en su forma general. Observa, está en su forma general. Es la misma ecuación que vemos al principio, la cual estaba en su forma pendiente ordenada de origen, o sea, y igual a mx más b. Pero ve cuántas cosas se observan aquí. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto vale la m, la pendiente de la recta? La primera nos da la información. O sea, la primera ecuación, esta de aquí, nos está diciendo la pendiente. La pendiente vale 2. M vale 2. Y si te pregunto, ¿cuánto vale la B? Me podrías decir que no está por ningún lado. Ah, es que porque si no está por ningún lado es porque vale 0, ¿de acuerdo? O sea, no está porque no la vemos porque vale 0 y el 0 no se pone. O sea, 2x más 0 es como si dijera 2x más 0, pero no tendría caso poner más 0. Ahí se sobreentiende que si no está es porque la B vale 0. Está sencilla, ¿no? Quiere decir que corta al eje Y en el valor 0. Y ahora sí vamos a ver la gráfica. Vamos a utilizar álgebra para poder comprender mejor esto que estamos explicando.
Bien, entonces utilizando el programa GeoGebra que tú puedes descargar gratis de su página web, geogebra.org. Muy bien, entonces vamos a graficar esto. Observa, y igual a 2x. Lo voy a introducir así como está. Y igual a 2x. Aquí, donde dice entrada, y igual a 2x. Eso es introducir los datos. Pongo enter y listo, ahí aparece la gráfica. ¿Y qué dijimos? Que cortaba el eje Y. ¿En dónde? En el 0, ¿verdad? Lo corta en el 0. Aquí está el eje Y. Este es el eje Y. Y lo corta en el 0 del eje Y. ¿Y qué pasa si yo introduzco la ecuación de la recta en esta forma? O sea, menos 2x más y igual a 0. ¿Saldrá la misma gráfica? Yo creo que sí. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner ahora estos datos. Menos 2x más y igual a 0. Lo copio y lo pego aquí. Ahí está. Es la misma gráfica. GeoGebra comprende que es la misma ecuación y por lo tanto es la misma recta. Vamos a borrarla. Y ahora fíjate la última transformación que le hice. Observa. Fíjate la última transformación. Tú no puedes cambiar. Esto lo debes de saber desde álgebra. Desde álgebra, tú debes de saber que a las ecuaciones les puedes cambiar el signo a todos los términos, siempre y cuando se lo cambies a todos los términos. Desde aquí, mira, yo le puedo cambiar el signo y a negativo y al 2x se lo puedo cambiar a negativo. Aquí, con más razón. El 2x lo voy a cambiar para que sea positivo. La y se vuelve negativa y el 0, como no tiene signo, no le afecta para nada. El 0 puede cambiar, no necesita signo. Si le pones un signo positivo o negativo, da lo mismo. Entonces, el 2x cambió a positivo, la y pasó a negativo, y podríamos pensar que esta ecuación es diferente de esta ecuación, pero no, es exactamente la misma. Lo podemos revisar mediante la gráfica. Si yo copio esta ecuación de aquí, la pongo en GeoGebra, me tiene que dar la misma ecuación que hemos visto. Ahí está, es la misma gráfica, idéntica a las dos anteriores, porque es la misma ecuación, representada de formas distintas. Exactamente la misma. Muy bien. Esta flecha nos está diciendo que es la misma ecuación. Nos está diciendo, mira, lo que está antes de la flecha es igual a lo que está después de la flecha, pero representado de formas distintas. Todas estas ecuaciones son distintas formas de representar lo mismo. Muy bien. En este otro tenemos una ecuación simétrica. X sobre 3 más Y sobre 6 igual a 1. Le hice unos pequeños cambios. Por ejemplo, debes de saber esto desde álgebra. Si yo pongo X sobre 3, es lo mismo que si yo pongo la X a un lado, pongo la X a un lado, y entonces arriba, como quedó vacío, no debe quedar vacío, arriba pongo un 1, y quedaría como un tercio de X. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso fue lo que hice aquí. Lo representé como un tercio de X y aquí como un sexto de Y. El otro término que decía Y sobre 6 quedó como un sexto de Y. Y esto, el menos 1, perdón, el 1 lo pasé restando hacia la izquierda. Así. ¿Estarás de acuerdo conmigo de que esto ya es una ecuación en la forma AX más BY más C igual a 0? O sea, ya está en su forma general. Esto ya es una ecuación general. Simplemente con el cambio que hice. Esto era una ecuación simétrica. O sea, de la forma X sobre A más Y sobre B igual a 1. Esa es una ecuación simétrica. Y simplemente con esos cambios que hice, ya se convirtió en una ecuación general. Acuérdate que la ecuación simétrica dijimos que nos daba los datos de dónde corta el eje X y el eje Y. Vamos a comprobarlo aquí con GeoGebra. El eje X lo corta en el 3 y el eje Y lo corta en el 6. Están ahí a simple vista. Esa es una ventaja de la ecuación simétrica. X sobre 3 más Y sobre 6 igual a 1. Lo voy a poner aquí. Borramos esto. Entonces dice X sobre 3 más Y sobre 6
igual a 1. Ahí está. Observa la ecuación, perdón, observa la gráfica. Al eje X lo corta en el 3 y al eje Y lo corta en el 6. Pero ojo con los puntos de intersección. Una cosa es que el valor de la A minúscula es la abscisa al origen, así se llama, la abscisa al origen. Abscisa al origen. Una cosa es la abscisa de origen y otra cosa muy distinta es el punto de intersección con el eje X. Porque un punto tiene dos coordenadas, no solo tiene uno, tiene dos. ¿Qué coordenadas tiene entonces ese punto azul? Ese punto azul tiene coordenadas 3,0. 3,0. Esta es la A y este es el 0. O sea, A, 0. Así es, así son los puntos de intersección con el eje X. A, 0. A es la abscisa de origen. Vale 3. Y eso lo vemos porque la ecuación simétrica nos está diciendo eso. X sobre 3 más Y sobre 6 igual a 1. Ahí nos está diciendo claramente cuál es la abscisa de origen, o sea, la A, y cuál es la ordenada de origen, o sea, la B. Entonces la B es la ordenada de origen. Esta es la B. ¿Cuánto vale B? B vale 6. Pero una cosa es la ordenada de origen y otra cosa es el punto de intersección con el eje Y. Este punto rojo que estamos viendo ahí sería el punto de intersección con el eje Y. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Ese punto tiene coordenadas, tiene dos, X y Y, ¿no? Entonces sus coordenadas serían 0,6. 0,6. Donde el 0 pues es un 0 y el 6 es la B, o sea que sería 0,B. Los puntos de intersección con el eje Y son de la forma 0,B, donde la B se le llama ordenada al origen. Así, ordenada al origen. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy bien, excelente. Entonces está muy sencillo. La ecuación simétrica nos da bastante información. Si yo te pregunto la pendiente, aquí tendrías que hacer unos cambios para poder saber la pendiente. Ahí sí no sería tan fácil, pero tampoco tan difícil. Por ejemplo, la pendiente debemos de saber desde la trigonometría, desde que estamos viendo las clases de trigonometría, que la pendiente es la tangente, ¿no? Pero además que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces aquí estamos viendo justamente un triángulo rectángulo. ¿Podría yo saber la pendiente directamente de la ecuación simétrica? Sí, porque si yo divido el valor del cateto opuesto, que está representado como la B minúscula, o sea, la ordenada al origen, entre el cateto adyacente, que sería la A minúscula, pues entonces tendríamos que la pendiente es igual a B sobre A, siempre y cuando sepa yo qué cosa es esta B minúscula, es la ordenada al origen, y la A es la abscisa al origen. Así podría yo saber la pendiente de inmediato. Por ejemplo, 6 entre 3 igual a 2. En este caso la pendiente vale 2. Si yo divido 6 entre 3, vale 2. Volvemos aquí a la ecuación simétrica. Yo te pregunto, ¿podría yo saber la pendiente directamente con la ecuación simétrica? La respuesta es sí, sí podría. Divido el 6 entre el 3 o la B entre la A. Pero no te confundas con las A y B de la ecuación general, no es lo mismo. La ecuación general, como esta que está aquí, esta es de la forma AX más BY más C igual a 0. Esta letra mayúscula A y la letra B mayúscula no tienen nada que ver con estas que están aquí abajo. Esas son mayúsculas. Aquí, si yo quisiera saber la pendiente, entonces tendría que utilizar la fórmula M es igual a menos A sobre B. Eso la mencionamos ayer. Pero ve, las letras son mayúsculas, no te confundas. Bien, por eso ayer no mencionamos la pendiente de la ecuación simétrica, para no confundirnos. En la ecuación simétrica es M es igual a B minúscula sobre A minúscula. En la ecuación general es menos A sobre B.
Por ejemplo, en este caso, A, ¿cuánto vale? A vale 2, ¿no? Entonces sería menos 2 sobre 1. Ahí está. Menos 2 sobre 1. Nos daría menos 2. Ah, sí, es menos 2 porque además es... Sí, perdón. Aquí te estaba diciendo que era 2 positivo, pero no, es menos 2. ¿Y cómo sabemos que es menos 2? Porque hemos mencionado ya que todas las rectas decrecientes tienen pendientes negativas. Y además es un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo mayor de 90 grados. Entonces sí, es negativa. Muy bien. La ecuación simétrica no me está diciendo esa información, o sea, el hecho de que es negativa la pendiente. Solo me da el valor absoluto, de alguna forma, ¿no? 6 entre 3, 2. Y lo que obtengo es el valor absoluto de la pendiente. Pero no tengo información suficiente sobre si es positiva o negativa. Por eso no es conveniente utilizar la pendiente, sacar la pendiente de la ecuación simétrica. No nos conviene, a menos que tengamos bien claro lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que si la recta es decreciente, la pendiente tiene que ser negativa. Eso lo mencionamos ayer y se olvida fácilmente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dijimos que la puse en su forma general, pero como tenía fracciones y como no me gustan las fracciones, me dediqué a eliminar las fracciones. ¿Cómo eliminé las fracciones? Ah, esto lo debemos de saber desde álgebra. Cuando tú tienes una ecuación fraccionaria, o sea que tiene fracciones, buscas el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, en este caso, mínimo común múltiplo de 6 y 3. Generalmente, si el más grande se puede dividir entre el más pequeño, ese sería el mínimo común múltiplo. De lo contrario, tendrías que buscarlo. Mínimo común múltiplo de 6 y 3 es igual a 6. Porque el más grande, o sea, el 6, se puede dividir entre el 3, el más pequeño. Ese es el mínimo común múltiplo. Ya que lo encontré, ahora tengo que multiplicar ese 6 por todos los términos que aparecen ahí. Fíjate lo que pasa cuando yo multiplico 6 por 1. O sea, con el 1 que está aquí. 6 por 1 es menos 6. Bueno, con el signo menos, queda menos 6. Ese es el más fácil de multiplicar. Todos se van a multiplicar por 6, que es el mínimo común múltiplo. El más fácil es el 1 y el 0, ¿no? Porque 6 por 0, 0. Así que por eso salió aquí este 6 y este 0. Pero ¿de dónde salieron los otros números? Por ejemplo, ¿qué le pasó a esta fracción cuando la multipliqué por 6? Vamos a ver qué pasa. 6 sobre 1 multiplicado por un tercio. 6 por 1 se multiplica el de arriba por el de arriba. 6 por 1, 6. Y el de abajo por el de abajo. 3 por 1, 3. Y divido 6 entre 3, me da 2. ¿Ya viste de dónde salió ese 2? Muy bien. ¿Qué pasa cuando multiplico un sexto por 6? Un sexto por 6 sobre 1. Si multiplico 6 sobre 1 por un sexto sería 1 por 6, 6. Y 1 por 6, 6. 6 entre 6 es igual a 1. ¿Ya viste de dónde salió el 1? El 1 de la y, de este 1 que está aquí. El 2 y el 1. De ahí salieron. Hay otra forma más rápida de hacer esto, mira. Una forma más rápida de hacer esto mismo que estoy explicando sería la siguiente. Aquí dice un tercio de x. Si yo multiplico por 6, no me espero a hacer toda la operación así. Simplemente divido 6 entre 3, 2. Y lo multiplico por el 1 de arriba y me queda como 2x. Listo. Es más rápido. Así es como yo saqué este 2x. Es mucho más rápido así. Vamos a ver lo mismo con la otra fracción. Ahí dice un sexto de y. Si yo lo multiplico por 6, no tengo que hacer toda la operación como le hice hace rato, con los paréntesis, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Divido 6 entre 6, eso es 1. Y ese 1 por el de arriba nos da 1y. Como el 1 no se escribe, solo se pone la y. Esa y que estamos viendo ahí. Y listo. Y luego el otro numerito, el 1, 1 por 6, 6. Ese pasó directamente. Y 6 por 0, 0. Todos los términos se multiplicaron por 6. Y eso hace que casi como por arte de magia desaparecen las fracciones. Nos queda una ecuación más sencilla, sin fracciones. Son equivalentes estas dos ecuaciones, pero una tiene fracciones y la otra no. Yo prefiero la que no tiene fracciones. Para todo lo que necesite hacer, es mejor trabajar con esta que no tiene fracciones, porque es más fácil. Muy bien. Pues quieres la puedes dejar con fracciones. Ok.
Esto que estamos viendo aquí es una ecuación que está como a medio camino entre una ecuación simétrica y una ecuación general. Ya viste que esta que estoy subrayando es como la mitad del camino entre una simétrica y una general. Esta también. ¿Cómo elimino los denominadores? En este caso, ¿cómo quitamos ese 5 y ese 6? Como el más grande no se puede dividir entre 5, entonces no puedo tomar ese 6 como el mínimo común múltiplo, sino que los multipliqué. 5 por 6, 30. Ahora vamos a simplificar. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar todos los términos por 30. Vamos a empezar por los más fáciles. 30 por 3, 90. Aquí está el 90. 30 por 0, 0. Aquí está el 0. Ya, empecé con los más sencillos. Ahora vamos con los más difíciles. ¿Cuánto es 30 por 2 quintos de x? Fíjate. 30 entre 5, bueno, aquí pongo el 30. 30 entre 5 son 6. 6 por 2, 12x. Aquí está el resultado. Se divide entre el de abajo y lo que te sale lo multiplicas por el de arriba. 30 entre 5 son 6. Por 2, 12. Y le pones la x. Luego lo mismo pasa con el otro, mira, con la otra fracción que dice menos un sexto de y. Menos un sexto de y, si lo multiplico por 30, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, ¿no? Divido 30 entre 6, 5 por menos 1 nos da menos 5. Por eso es que aquí dice menos 5y. Ya, es muy sencillo. Con la práctica te vas a dar cuenta que es muy sencillo hacerlo así como te estoy explicando. Muy bien. Aquí que no te queda ninguna duda que esta ecuación y esta son la misma, representan la misma recta. Y si yo las pusiera aquí en GeoGebra, nos sale la misma gráfica. Muy bien. Ahora, esto que está aquí es una ecuación que tiene coeficientes demasiado grandes. Cuando veas una situación como esta, fíjate si todos se pueden dividir entre algún número concreto. Por ejemplo, puedo dividir a todos entre 10, porque todos terminan en 0, ¿no? Entonces puedo dividir entre 10. Ya desde ahí podríamos quitarle un 0. Pero también podríamos dividir entre, entre 5. O sea, es decir, podríamos dividir a todos entre 50. Si divido 100 entre 50, me da 2. Si divido 200 entre 50, me da 4. Si divido 50 entre 50, me da 1. Y el 0 entre 50 me da 0. Y la simplifiqué por completo. Y listo, ya está totalmente simplificada. En este caso fue muy fácil porque me doy cuenta que todos se pueden dividir entre 10 y todos se pueden dividir entre 5. Y si multiplico 10 por 5 son 50. Entonces se puede dividir entre 50. Así es como yo dedujo. Entonces se puede dividir directamente entre 50. Pero no importa, lo puedes hacer en dos pasos. Primero divides a todos entre 10 y luego los divides a todos entre 5. Y listo, te queda lo mismo. Cuando no es así de fácil, por ejemplo, que los números que no son tan obvios, así como en este caso, que son todos divisibles entre 10, entonces tienes que utilizar el máximo común divisor. ¿Sí? El máximo común divisor, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo está? Pero aquí vamos a ponerlo. Imagínate que tuvieras una ecuación con coeficientes muy grandes. Por ejemplo, 55x menos 110y más 220. Aquí no tenemos la ventaja que teníamos hace rato, que todos terminan en 0. Pero más o menos al tanteo te puedo decir que todos se pueden dividir entre 5, ¿no? Porque terminan en 0 y terminan en 5. Todos son divisibles entre 5. Pero lo mejor sería en este caso buscar el máximo común divisor de los números. Ok, voy a buscar el máximo común divisor de 55, de 110 y de 220. Máximo común divisor. Para eso necesito los números primos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Por lo menos esos que te tengas que aprender, ¿de acuerdo? Trata de aprenderte por lo menos estos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. O hasta el 19 por lo menos. Aquí, por ejemplo, puedo dividir a todos entre uno de esos números primos. Por ejemplo, el 5. Me fijo que todos se pueden dividir entre 5. Si divido 55 entre 5 me da 11. 110 entre 5 me da 110 entre 5 me da, lo voy a hacer con la calculadora, porque
No lo tengo aquí. 110, lo estoy tratando de hacer mentalmente, pero no. Sale 22. 22. Ajá, gracias. Sale 22 y 220 entre 5. 44. 44, correcto, gracias. Ahora puedo dividir. Ya no puedo dividir. Lo encierro en un círculo porque logró dividir a todos. O sea, el 5 logró dividir a todos. Todos se pudieron dividir entre 5. En el siguiente paso, ya no puedo dividir entre 5, pero puedo dividir entre 2. 44 entre 2 me da 22. 22 entre 2 me da 11. Y el 11 no se puede dividir, solo se baja. Cuando no se pudieron dividir todos, no se encierra en un círculo. Por ejemplo, aquí estaría mal si yo encierro el 2. No lo encierro porque no logró dividir a todos. El 11 se tuvo que bajar. El 22 sí se dividió y el 44 sí, pero el 11 no. Siguiente paso, puedo usar otra vez el 2. Aquí me quedaría 11, 11 y 11. Tampoco lo encierro. Y en el siguiente paso divido entre 11. 11 es número primo. 11 entre 11 es 1, 1 y 1. A este sí lo encierro porque logro dividir a todos. Los que quedaron encerrados se multiplican. 5 por 11 es 55. Ese es el máximo común divisor. O sea, en este caso todos se tendrían que dividir entre 55. Y con eso ya simplifico la ecuación. Mira, 55 entre 5, perdón, 55 entre 55, 1. 110 entre 55, 2. Y 220 entre 55, perdón, 2. 220 entre 55, 4. Y quedó completamente simplificada la ecuación. Nada más que el 1 no se escribe. Esa sería la ecuación simplificada. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Muy bien, excelente. Entonces todas las ecuaciones se pueden simplificar siempre y siempre es mejor que estén simplificadas para cualquier operación que tengas que hacer. Porque no es lo mismo trabajar con estos números pequeños que con estos números gigantescos que te pueden hacer que te equivoques. Te pueden producir muchos errores. En cambio, los números pequeños no. Muy bien. Rectas oblicuas hay crecientes. Las rectas oblicuas hay de forma creciente. Pendiente positiva, su ángulo alfa es agudo, o sea que va desde 0 hasta 90 grados. Rectas oblicuas decrecientes tienen pendiente negativa, su ángulo alfa es obtuso, o sea que va desde 90 hasta 180 grados. Aquí vemos una ecuación. Mira, en esta ecuación, por ejemplo, A vale más 5. A es el coeficiente de la X. B vale menos 6. Y C vale más 8. Y la pendiente la puedo obtener como menos A sobre B. En este caso sería menos 5 sobre menos más 5 entre menos 6. Y esto nos da como resultado 5 sextos. Dice, como la pendiente es positiva, la recta es oblicua creciente. La ecuación general por sí misma no me da tanta información. Otra forma sería que despejara yo la Y. Si despejo la Y, la paso a su forma pendiente ordenada al origen. O sea, es decir, tendría que ser esto. Mira, menos 6Y es igual a menos 5X menos 8. O sea, paso todos los términos que no tengan Y hacia la derecha. El menos 6 que multiplica la Y pasa dividiendo y quedaría menos 5 entre menos 6 y menos 8 entre menos 6. Cuando el número que está junto a la Y pasa dividiendo, se tiene que colocar debajo de los dos términos. Así, debajo del 5 y debajo del 8. O sea, el menos 6 lo puse abajo, con todo y su signo, menos. Simplificamos, menos entre menos es más, 5 sextos X. Menos entre menos es más, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 6, 3. Queda como 4 tercios. O sea que queda la ecuación como Y igual a 5 sextos de X más 4 tercios. Y ahí ya tengo la pendiente. La pendiente vale 5 sextos. Es lo mismo que dice aquí. Dos formas diferentes de obtener la pendiente. A partir de la ecuación general. Bien, entonces, por el momento vamos a detener la grabación y continuaríamos mañana. ¿Sí? Hasta mañana. Hasta mañana.